Tú escribiste un artículo, Marino, en los años 80, que si mal no recuerdo, mencionaste en una entrevista que lo escribiste después de asistir a un evento de psicología, me parece que un congreso, que estaba imbuido de psicología cognitiva, que es un tipo de psicología, yo comparto lo que comentas, con raíces, pues incluso religiosas, ¿no? El dualismo es una de esas raíces. Y este artículo lo titulaste, pues con un título, vaya, lapidario, que incluso posteriormente ha seguido utilizando: Moda, mito e ideología en la psicología cognitiva. Si mal no recuerdo, el artículo es de 1985. Posteriormente vuelves a traer este lapidario título para hablar del magnetismo de las neuroimágenes, y de igual forma, moda, mito e ideología del cerebro. Que está en un artículo, pero ya de manera más detallada, precisamente aquí en el libro que tengo a mi lado izquierdo, en el mito del cerebro creador. Y me parece que en la actualidad estás tratando este término del individuo flotante también como un extracto ideológico, incluso ya directamente relacionado con el sistema neoliberal en el cual estamos viviendo, que vaya, este hiperindividualismo también es algo que se encuentra imbuido, traspasado, penetrado por ideologías político-sociales. Ahora bien, antes de llegar hasta ese último punto, respecto a la llamada así revolución cognitiva, Marino, tú presentas en Contingencia y Drama un gráfico, dos figuras, en donde nos presentas dos de los argumentarios que se han dado para hablar de cómo se ha desarrollado la psicología, dos visiones. Una visión que sostiene que el conductismo radical es heredero directo de Watson, incluso de la reflexología rusa, y que es la psicología cognitiva la que se cinde y se va por otro camino. Y a su vez la visión alternativa de esto, que sostiene precisamente lo contrario, que la psicología cognitiva es la que se nutre de esto de Watson, de la misma reflexología rusa, incluso se hacen llamar algunos hasta neoconductistas, y en sí muchos de los psicólogos cognitivos pues eran neoconductistas, ¿no? ¿Y qué es el conductismo radical? El que se va por otra línea, y esto lo presentas así ahí en el Contingencia y Drama. ¿Pudieras hablarnos un poco, Marino, en torno a qué fue, desde tu punto de vista, la así llamada revolución cognitiva? ¿Realmente pudiéramos hablar de una revolución o nos encontramos, como lo mencionas en tu artículo, ante una moda, un mito y una ideología cuando hablamos de la psicología cognitiva? Bueno, pues efectivamente lo que yo voy a decir ya lo tienes anticipado en la presentación de esta problemática, ¿no? Y creo que es, vamos, y es importante, ¿no? Recordarlo, por lo menos, no sé, decir por mi parte lo que yo entiendo, para clarificación de un panorama, ¿no? Efectivamente, pues yo mismo asistí por mi trayectoria, por mi edad, ¿no? Y por por las generaciones que he transcurrido, pues asistí estupefacto en la década de 1980, sobre todo, pues ya aquí en España, a la supuesta revolución cognitiva que estaba viniendo, y de hecho vino y se implantó pues en las universidades, ¿no? Todo eso después de la flamante formación mía y de toda mi generación en la psicología, digamos, con base pues en el conductismo radical, en la psicología
el aprendizaje como el referente de ciencia en psicología, la terapia de conducta como una terapia fundada, etcétera, pues asistimos así de forma abrumadora, de pronto casi, a la revolución cognitiva, el procesamiento de información. Se empezaron a traducir pues, libros que hablaban de todo esto, de la revolución. Todos los investigadores, profesores jóvenes, doctorandos de esa época, pues naturalmente se apuntaron o ya se vieron envueltos en la revolución cognitiva, y todo lo que no fuera trabajar y pensar dentro de la línea cognitiva, típicamente el procesamiento de información, pues era quedar fuera de opciones, ¿no? Y en este caso, pues si eras investigador y posible, digamos, profesor de psicología, pues como no estuvieras apuntado, ¿no?, a la línea cognitiva, pues difícilmente podrías hacer, digamos, carrera, ¿no? Y ahí aparezco yo, vamos a decirlo así, ya que lo has citado, pues asistente estupefacto a un congreso de psicología en Madrid en 1984, donde no se utilizaba expresamente la palabra conducta, estaba proscrita, o sea, como si fuera un tabú, un pecado, y en su lugar se hablaba de actividad, ¿no? Pero la actividad ya no tenía ningún tipo de, digamos, de implicación, digamos, con el conductismo ni con la conducta, y la actividad a la que se referían era la actividad mental, ¿no? Y bueno, yo fui un asistente, o sea, pues un estudiante, ¿no? Y yo no sé si ya estaba tenía mi contrato como profesor, pero el contrato más precario que podría existir, ¿no? Y entonces, yo cuando regresé a casa, estupefacto de este congreso, pues bueno, me estaba convencido, me estaba yo convenciendo a mí mismo de que eso era una moda, ¿no? Algo que estaba viniendo como vienen las modas, y que traen unos nuevos términos que son, digamos, muy seductores, y que, bueno, y como tal moda, pues pasará, ¿no? Pero no me parecía suficiente entender aquello como una moda, sino, digamos, que tenía una estructura, una textura, un relato, digamos, también más coherente o más elaborado que meramente una moda y nuevos términos, ¿no? Entonces, bueno, pues el concepto de mito me vino al paso para decir, bueno, que es un mito, es decir, que es una moda que tiene un relato muy seductor y muy contado, y que quien no esté un poco espabilado, ¿no?, un poco conocedor de la psicología, pues le va a parecer muy bien o mejor que cualquier otro relato, ¿no? Pero también me Si pareció quieres corto. tomar un poco de agua, no habría Sí, problema. yo me aplicaré un poco de agua dentro de un poco, sí, si acaso. Sí. Y me pareció que quedaba corto también el asignarle el calificativo, que en mi caso era descalificativo de mito, ¿no? Entonces traté de entender cómo tenía tanta pregnancia, tanto calado, ¿no?, en nuestra sociedad, de pronto, una psicología que era contraria a la que yo había estudiado, a la que nos había interesado a los estudiantes de la generación anterior, ¿no? Y es ahí, pues, donde tuve que introducir el término ideología, ¿no? Entonces, ideología, pues también casi en el sentido marxista, ¿no?, de una falsa conciencia, por decirlo así, que está sirviendo a las estructuras del poder, a las estructuras socioeconómicas. Entonces tendríamos que ligar esto, pues, al neoliberalismo incipiente de entonces, al individualismo del consumidor, digamos, al subjetivismo, y a situar ahora, digamos, todo en la mente o en el sujeto, dentro del sujeto. Y entonces así me
me salió ese, digamos, ese título que ya es, digamos, ya es declarativo y Sí. efectivamente, pues con él yo trato de decir que esa revolución, esa supuesta revolución cognitiva, pues en realidad es una involución, ¿no? En la trayectoria de la psicología, no sé, más científica o la psicología basada en el aprendizaje de Watson, de los distintos conductistas, etcétera, pues era una, digamos, era una involución, ¿no? Que volvía a situar el mundo, el ambiente, dentro del individuo, cuando Ujú. parecía que era ya un logro de la psicología, pues ir deshaciéndose de la mente y dando la importancia que tiene pues, al mundo y el ambiente, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, pues el relato, digamos, común es entender que la psicología cognitiva es una revolución que viene a superar, Ujú. digamos, al conductismo que quedaría, digamos, caducado y puesto en entredicho, etcétera, y que por fin, pues la psicología toma, digamos, pues no sé, el camino recto, ¿no? Y demás, ¿no? Ujú. Pero, de acuerdo con ese gráfico, que yo me inspiré también en algún autor que cito, supongo, pues en realidad lo que se desvía de la trayectoria del, del camino de la psicología científica, pues es precisamente la psicología cognitiva. Es la que toma, digamos, una derivada, pues, no sé, más que revolucionaria, retrógrada, ¿no? En la medida en que vuelve a hablar de la mente ahora con otros términos y vuelve, digamos, hacia atrás, por más que esté utilizando términos pues muy modernos, muy actuales, muy ligados a la metáfora del ordenador. Y efectivamente, pues la metáfora del ordenador ha sido muy seductora porque el ordenador era un referente entonces incipiente, pero muy importante, ¿no? Digamos, era impresionante, era una imagen pues que se nos impone, por decirlo así, Sí. ¿no? Lo que Entonces, ahora vendrían siendo casi las neuroimágenes, ¿no? sí, bueno, el siguiente paso sería ese, ¿no? Y entonces la metáfora del ordenador yo creo que operó, digamos, para que la psicología cognitiva, digamos, se quedara como un progreso, por decirlo así, en el desarrollo de la psicología, en vez de una involución como yo sostenía, ¿no? Pero obviamente lo que yo sostenía no ha cambiado el mundo, sino que lo Ujú. que progresó pues fue esta moda, bueno, y más que moda ya se convirtió en algo institucionalizado, en un mito ya muy elaborado de teorías, digamos, académicas, y desde luego cumpliendo pues una función ideológica que luego vino reforzada, digamos, ampliada, esa función ideológica, pues por la psicología positiva, ¿no? Digamos Claro. que sería, digamos, otra degeneración en mi perspectiva de la psicología, pues que aparece en el año 2000, en 1998, cuando Seligman, a la sazón el papa de la psicología, ¿no? El presidente de la APA, pues promulgó como las encíclicas papales, la psicología positiva, ¿no? Que ciertamente sonaba muy bien ya en esta época, ya estamos en una época individualista, subjetivista, narcisista, y encajando muy bien con la ideología neoliberal, pues que trataba no sé, de tomar su base en los individuos eh, como, como puestos en un mundo que únicamente ofrece oportunidades, de tal manera que si los individuos pues no tienen suerte o no son capaces de aprovechar las oportunidades del mundo,
pues sería su problema, ¿no? Sería que tienen un problema Claro, psicológico. Y es claro. cuando los problemas sociales se tratan de individualizar, poner dentro del individuo, y se tratan de naturalizar como algo que anda mal en la naturaleza de los individuos, la genética, etcétera, Ujú, ¿no? Y en ese ujú. contexto, efectivamente, pues viene todavía a dar más contextura pues el auge de la neurociencia, que ya venía de décadas atrás, de finales de la década de 1990, y el auge de la neurociencia pues acaba por rematar esta perspectiva subjetivista individualista cuando ahora se depositan en el cerebro, por decirlo así, todas las condiciones, ¿no? Las condiciones de los problemas y las condiciones de las soluciones. Y es ahí donde yo he utilizado de nuevo pues la moda, mito e ideología de la neurociencia. Y claro, en este caso las neuroimágenes pues son también muy seductoras, ¿no? El magnetismo de las neuroimágenes por resonancia magnética, ¿no? Entonces yo he utilizado pues este recurso para hablar del magnetismo de las neuroimágenes. No tanto por que resultan de una tecnología sofisticada que se basa en el magnetismo, sino por el magnetismo como, digamos, como seducción, ¿no? Como engaño, Ajá. como atractivo, ¿no? Y demás, Ujú. ¿no? Y entonces es ahí de nuevo cuando se dan la vuelta a los procesos de determinación. Pues en vez de entender que lo que ocurre en el cerebro es resultante, está codeterminado por el comportamiento y el ambiente en el que viven los organismos, se trata de entender que el comportamiento y el mundo está creado por el cerebro. Y entonces, bueno, Claro, pues de ahí el mito del cerebro creador, que el cerebro claro. no crea nada. Así es, así es. Ajá. Un argumento importante en mi, digamos, en mi explicación, ¿no? O sea, por si hay alguien que no estuviera muy o le sorprendiera esto, ¿no? Este dar la vuelta, por decirlo así, al proceso de determinación, ¿no? Cómo el cerebro puede que sea más una variable dependiente que la supuesta variable independiente que explicara la conducta y el mundo. Yo acudo a una institución social, quizá a un invento, ¿no? A un invento humano, a una invención de los humanos y a una institución social hoy día que nos, digamos, que nos impregna, digamos, a todos los individuos que vivimos en sociedades pues alfabetizadas, como es la escritura, ¿no? La escritura probablemente sea la invención humana más influyente de todas las invenciones, ¿no? Sin la cual pues no habría ni ciencia, ni religión, ni organización de los estados, etcétera, ¿no? La invención de la escritura pues data de hace 6.000 años y la alfabetización, la escritura alfabética, pues desde hace 2.000 y pico, ¿no? Y ahora la escritura y la lectura están institucionalizadas. Es decir, es lo primero que se aprende en las escuelas, ¿no? Es decir, que todo niño, digamos, ya en casa, antes de ir digamos, a la escuela o a preescolar, ya está familiarizado con letras, con palabras, con libros, etcétera. Forma parte de nuestro ambiente, ¿no? De manera que una de las mayores instituciones de nuestra sociedad es la de la alfabetización, la de la escritura y la lectura, que es la que va a producir más cambios en la sociedad y en los individuos, incluyendo el cerebro de los niños cuando van o empezamos a aprender a leer y escribir. Pues bien, lo que quiero decir es que la escritura no está prevista ni en los genes ni en las estructuras neuronales. Es Ujú. una invención humana que pudo no darse y de hecho no se dio en muchísimas sociedades humanas que no conocieron digamos, la escritura. Y de hecho la escritura no es algo inherente al lenguaje. Hay cantidad de sociedades humanas que por lo tanto tenían lenguaje y no desarrollaron la escritura. La escritura es una invención que una vez que se dieron, digamos que se establecieron
los signos gráficos, las referencias, es decir, que se fue materializando, se fue convirtiendo en realidades materiales objetivas con las que uno interactúa, ¿no? Si no fuera por la escritura, las palabras, diría Homero, son aladas, ¿no? Tú no puedes interactuar contigo mismo sino a través de la escritura o a través de la reacción de los demás, ¿no? Pero la escritura no es inherente al lenguaje, no está prevista en los genes ni en el cerebro, como estaba diciendo. Pero una vez dada, como está dada en nuestra sociedad, es lo que más influye en el cambio del propio cerebro. Entonces, este sería un ejemplo muy relevante para aquellos, digamos, que todavía, digamos, como puedan ser los estudiantes seducidos por las neuroimágenes y los profesores mismos que también pues levitan, ¿no? Cuando estaban presentando neuroimágenes como si estuvieran explicando algo, cuando Sí. Las neuroimágenes tienen que ser explicadas, ¿no? Exacto. Entonces tienen que ser explicadas por las instituciones sociales y la conducta de los organismos en función de ellas, ¿no? Esta sería la